Bienvenidos al universo de Radiación Alfa, donde la ciencia ficción deja de ser ficción. Si disfrutan de las historias de ciencia ficción y terror, suscríbanse, denle like y comenten desde dónde nos ven. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación te causará pesadillas. Siempre soñamos con el futuro, con encontrar un lugar allá afuera donde pudiéramos empezar de nuevo. Pero a veces, el futuro es más antiguo y más triste de lo que podemos imaginar. Gliese 581G era uno de esos lugares. Soy el ex ingeniero de vuelo de la misión Prometheus, Ben. En 2015 llegamos a este planeta, conocido como la Supertierra. Tenía una atmósfera densa, un cielo siempre nublado, de un color gris azulado y una gravedad ligeramente mayor que la nuestra. Dijeron que era nuestro Plan B. Cuando la nave descendió a través de las nubes, todos estábamos expectantes. Pensábamos en verdes praderas, quizá alguna forma de vida primitiva. Lo que vimos, sin embargo, nos dejó sin palabras. Flotando sobre la superficie del planeta, a la altura de las nubes, había ciudades. No eran edificios sólidos como los nuestros, eran estructuras gigantescas, intrincadas, que parecían hechas de encaje. Pero el material era de un blanco opaco, poroso, y a través de los monitores de la nave pude ver la microestructura. Eran huesos fusionados, huesos de criaturas enormes construidos en una red compleja que formaba estas urbes flotantes. ¡Es imposible!, gritó la capitana Lena Petrova por el intercomunicador. Su voz era un eco de pánico. No solo flotaban, se movían, lenta y majestuosamente, como témpanos de hielo gigantescos en un océano de nubes, y emitían un sonido, un lamento. No era viento, era un sonido orgánico, profundo, como el eco de miles de voces tristes resonando a través del material óseo de las ciudades. Un que te calaba los huesos. Intentamos analizar las estructuras. Los drones de reconocimiento volaron cerca. Las imágenes que nos llegaron, Dios, no puedo quitármelas de la cabeza. Había marcas en esos huesos, marcas de haber sido tallados, esculpidos. Eran ciudades construidas con los restos de una civilización que, por alguna razón, se había convertido en su propio material de construcción. ¿Dónde están los habitantes?, preguntó un compañero. La capitana lo miró. Los habitantes son la ciudad. Pero entonces, algo más. Los drones detectaron vida dentro de esas estructuras de hueso, pequeñas luces que se movían en el interior de los pasillos cavernosos, y el lamento se intensificó cada vez que un dron se acercaba demasiado. No era solo un lamento triste, era una advertencia. Luego la señal de la Tierra, nivel de prioridad máximo. Misión Prometheus, aborten inmediatamente, ignoren estructuras flotantes, no contacten, regresen a la órbita de Gliese 581G y esperen nuevas órdenes. No hay vida inteligente. Repito, no hay vida inteligente. La capitana no preguntó. Sabía lo que era. Habíamos encontrado vida, pero una vida que no querían que nadie entendiera. Una vida que era un testimonio de algo tan horrible que debía ser borrado. Cuando regresamos a la Tierra, la tripulación entera fue sometida a interrogatorios intensivos. Nos hicieron firmar documentos de confidencialidad de por vida. Dijeron que las imágenes de las ciudades eran artefactos del sistema, un error en la transmisión. Ahora estoy en la Tierra, pero el sonido de ese lamento lo llevo dentro.
Cada vez que miro las nubes, me pregunto qué hay detrás. Me pregunto cuántas de esas ciudades flotan sobre nosotros, invisibles. Ellos no eran un futuro habitable, eran un pasado, un memorial. Y lo que sea que los convirtió en sus propias tumbas, todavía está ahí, todavía está lamentándose. Y si alguna vez llegamos a un planeta habitable, y ese planeta ya tiene algo flotando en el cielo, será mejor que no mires muy de cerca. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de déjà vu? ¿O has visto algo por el rabillo del ojo que desaparece cuando miras de frente? No es tu cerebro fallando, es el universo intentando parchar los agujeros que nosotros dejamos en Gliese 12b. Soy el ex capitán de exploración, Aris Bain. En 2018 llegamos a un mundo que los telescopios describían como un planeta de cristal. Desde la órbita era lo más hermoso que un ser humano podría ver. No tenía atmósfera gaseosa, solo una capa de luz refractada que envolvía una superficie de prismas gigantes. Bajamos en el módulo de aterrizaje. El suelo no era tierra, eran placas de un cristal translúcido, tan puro que podías ver kilómetros hacia el interior del planeta. Pero no había núcleo. Solo más cristales reflejándose entre sí. «Es un espejo perfecto», dijo Sara, mi oficial científica. Salimos de la nave. El silencio era diferente. No era la ausencia de sonido, era como si el sonido no tuviera permiso de existir. Caminamos con cuidado. Cada paso devolvía un reflejo exacto, pero con un retraso de milisegundos. Mi reflejo en el suelo se movía un instante después que yo. «Capitán, no toque nada», me advirtió Sara. Pero ella ya estaba arrodillada, fascinada por una formación que parecía una flor de cuarzo. Ella extendió un dedo, solo un roce, un toque suave sobre la punta de ese cristal. ¡Crack! No fue el sonido de una piedra rompiéndose, fue el sonido de un vidrio gigante estallando en la cara del universo. En ese instante, la realidad se fragmentó. El cielo, que era negro y estrellado, se dividió en secciones geométricas. Vi el sol de Gliese 12b en 3 lugares diferentes al mismo tiempo. Miré a Sara y ella tenía 3 brazos, luego ninguno. Su cara era un collage de diferentes momentos de su vida. Era una niña, una anciana y un cadáver en el mismo segundo. «¡Aris, ayuda!», gritó. Pero su voz sonó al revés y luego como un trueno. Intenté correr hacia ella, pero el suelo dejó de ser sólido. Mis pies se hundieron en el cristal, que ahora se sentía como agua helada, pero mis ojos veían que el suelo seguía ahí. El tiempo se volvió un acordeón. Vi nuestra nave aterrizando y despegando simultáneamente. Vi mi propia muerte y mi nacimiento en un bucle infinito. «No debieron tocar el eje», dijo una voz que no venía de ninguna parte. Era una voz hecha de ecos cristalinos. «La imagen se ha roto. Ahora, el original debe desaparecer». Sentí un dolor agudo, como si miles de agujas de vidrio me estuvieran cosiendo la conciencia. Sara simplemente se desvaneció. No murió, se desintegró en píxeles de luz y oscuridad. Literalmente, dejó de ser real. Logré arrastrarme al módulo. No sé cómo despegué. Las palancas de control eran de cristal, luego de humo, luego de carne. El motor no hacía ruido, hacía colores. Cuando regresé a la Tierra, la nave estaba vacía. No había registros de Sara. En los archivos de la misión figuraba que yo siempre había viajado solo. Me dijeron que Gliese 12b nunca fue explorado, que la misión se canceló antes de salir. Pero sé que mienten, porque a veces, cuando me miro al espejo para afeitarme, mi reflejo no hace lo mismo que yo. Mi reflejo se queda quieto, mirándome con odio, con un dedo apoyado en el cristal, como si estuviera a punto de empujar desde el otro lado. El universo es frágil, ¿entiendes?
es solo una imagen en un espejo de cristal. Y nosotros, en nuestra ignorancia, le hicimos una grieta que se está haciendo más grande cada día. Si ves que el mundo parpadea, si ves que algo no encaja, es porque el cristal se está rompiendo del todo. Siempre pensé que el cosmos era una colección de rocas y gases, frío y sin propósito. Mi vida entera, estudiando botánica, me enseñó que la vida crece, evoluciona, se adapta. Pero lo de Zenon 9, eso no era evolución, eso era una mente del tamaño de un planeta. Soy el exbotánico jefe de la misión Terra Nova, Dr. Elías. En 2013 fuimos enviados a Zenon 9, un mundo con una atmósfera rica en oxígeno y una cubierta vegetal densa. La esperanza era encontrar nuevas fuentes de alimento o medicinas. Aterrizamos en una vasta llanura cubierta por lo que parecía una selva. El aire olía a ozono y a algo metálico. Cuando salimos de la nave con los trajes, la vegetación era impresionante. Árboles altísimos con hojas bioluminiscentes que cambiaban de color, del verde al azul, al amarillo. Pero cuando me acerqué a uno de esos árboles, vi que no era un tronco, era una fibra nerviosa gigante. Su corteza era lisa y pulsaba con una luz muy tenue. Cuando la toqué, sentí una pequeña descarga eléctrica. «Capitana, esto no es flora», dije por el intercomunicador. «Esto es orgánico de otra manera». La capitana y el resto del equipo se acercaron. Empezamos a caminar por la selva. El suelo no era tierra. Era un tejido esponjoso que se sentía vivo bajo nuestras botas. Y el ruido era un zumbido constante, como si millones de máquinas estuvieran funcionando al mismo tiempo. Entonces vimos los ríos. No era agua lo que fluía, era un líquido viscoso dorado que pulsaba rítmicamente, parecía plasma. Y los árboles, estas fibras nerviosas, hundían sus raíces en ese líquido dorado. «Es un sistema nervioso», gritó la doctora Chon, nuestra neuróloga. «El planeta entero es un cerebro. Esto es una sinapsis gigante». La palabra se nos quedó grabada. Tenía razón. Cada árbol era una neurona gigantesca. La selva era la corteza cerebral. Los ríos eran los canales por donde fluían los neuroquímicos y los impulsos eléctricos. Nosotros estábamos caminando sobre un pensamiento. De repente, los árboles empezaron a cambiar de color más rápido. Las luces bioluminiscentes pasaron del verde al rojo intenso. El zumbido se hizo más fuerte, casi doloroso, y el suelo bajo nuestros pies empezó a vibrar. «Creo que nos sintió», dijo la capitana, su voz tensa. Fue entonces cuando la vibración del suelo se transmitió a nuestros trajes y escuchamos una voz, no por radio, sino directamente en nuestra cabeza. Una voz que era un coro de millones de zumbidos. Intrusos, parásitos, pequeñas infecciones en mi corteza. Entramos en pánico, corrimos hacia la nave, el suelo se movía, los árboles neuronas pulsaban con luz roja furiosa. Sentimos como si el planeta nos estuviera intentando sacudir, como si fuéramos un bicho molesto. Cuando logramos despegar, los árboles debajo de nosotros se encendieron en un patrón de luz roja que formaba un símbolo. No entendimos qué significaba, pero la sensación era clara. Sabía dónde estábamos y sabía que nos íbamos. Cuando regresamos, la historia oficial fue que la misión tuvo un fallo técnico y no se pudo obtener información útil. Fui forzado a retirarme.
La doctora Chon fue internada por estrés postraumático. Ahora vivo en el campo, lejos de la tecnología. No puedo ver un árbol sin pensar en esas fibras nerviosas gigantes. No puedo escuchar un zumbido sin sentir el pulso de ese planeta en mi cabeza. Me pregunto si, cuando pisamos un planeta, siempre lo hacemos en un lugar donde no debemos. Me pregunto si la Tierra misma también es un cerebro gigante. Y si es así, ¿qué piensa de nosotros, los pequeños parásitos que caminan sobre ella?